Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Allwhite y en este lunes de marketing y negocio musical vamos a ver cómo crear sus propios canvas para Spotify. De esta manera les van a poder hacer que su canción sea más llamativa teniendo este video que aparece de fondo mientras reproducen su música. Y además va a ser gratis. ¿Quieren saber cómo se hace? Quédense conmigo a lo largo de todo este video. En un video anterior ya expliqué cuál es la forma más fácil de hacer el canvas, es a través de DistroKid. Si quieren ver ese video, se los voy a dejar por aquí arriba a la derecha. Solamente son 2 pasos, es muy fácil, de verdad, muy rápido. Pero bueno, vamos a ver entonces de nueva cuenta un resumen, ¿no? De qué es el canvas. El canvas es un video que aparece de fondo, que no tiene audio, que la gente va a estar viendo mientras reproducen tu música, ¿no? Este sería más o menos un ejemplo de cómo se ve. Ahí dice la canción de Watermelon Sugar de Harry Styles y cómo se vería de fondo, ¿no? Y aquí abajo tienen algunos otros ejemplos. Por ejemplo, sale Billie Eilish, sale Gorillaz, ¿no? Salen varios artistas. Ahí están algunos ejemplos de cómo son los canvas, ¿no? Puede ser cualquier video vertical que se esté reproduciendo, de preferencia en forma de loop, es decir, que no se vea el principio y el final, ¿no? Este sería un buen ejemplo, o también este, ¿no? Hace ahí el movimiento, regresa la manita y nunca te das cuenta cuando está haciendo el loop. Ok, pero bueno, vamos a ver entonces cómo se puede hacer de forma gratuita, y esto es usando Canva. Canva es una página de un servicio de internet, canva.com. Si lo quieren ver, se los voy a dejar aquí abajo en la descripción, en el comentario fijado, que te permite hacer principalmente imágenes, pero también videos. Y precisamente en uno de los anteriores lunes les mostré cómo hacer un video con lyrics, un video con letra musical. Si lo quieren ver, igual se los voy a dejar por ahí arriba a la derecha. Pero hoy queremos hacer un video vertical, así que van a entrar a Canva, se registran. Es muy fácil, ya lo he explicado en los videos anteriores. Vamos a darle clic aquí en la parte que dice que vas a diseñar. Le vamos a poner que queremos video y vamos a seleccionar cualquiera de las opciones que sean verticales y que tengan una resolución, esto es muy importante, de 1080 por 1920. Esa es la resolución que deben de tener sus videos. Así que si por ejemplo ven algún otro, no, por ejemplo como este que es cuadrado, 1080 por 1080, ese no sirve, o este que es 1920 por 1080, ese es horizontal. Nosotros queremos que sea al revés, 1080 por 1920. No pueden tomar por ejemplo este como plantilla, o el que dice Reel de Instagram. Hay algunos, ¿no? Video para TikTok, esos son verticales. Así que vamos a seleccionar cualquiera, voy a ponerle video para celular. Y con eso ya les está creando, aquí está la plantilla, pueden ver lo que es vertical. El segundo requerimiento es que su video tiene que tener un mínimo de 3 segundos y un máximo de 8 segundos. Si es un poquito más, no les va a permitir subir su canvas a Spotify. Vamos a seleccionar entonces aquí, desde la parte de videos, pueden seleccionar alguno de los que están acá, pero ojo, ¿no? Porque si ven que tiene esta marca de agua que dice Pro, no lo van a poder utilizar. ¿Okay? Tiene que ser cualquiera de los otros que están por acá. Por ejemplo, aquí acabo de cargar uno, ya le di clic y aparece ahí el video y está reproduciendo. Esta tiene una duración de 10 segundos. Así que vamos a recortarlo. Podemos tomarlo desde aquí y lo arrastramos, ¿no? O suponiendo que nos interesara otra sección del video, tal vez lo podemos tomar desde acá y lo recortamos. El caso es que esto, como les digo, tiene que tener una duración máximo de 8 segundos. Aquí todavía incluso por seguridad podrían dejarlo en 7.9. Vamos a dejar por ejemplo ahí que reproduzca. Y podrían ponerle incluso tal vez algo de texto, un texto animado, lo que ustedes quieran, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Voy a poner algo de texto. No sé, voy a poner el nombre, no sé, voy a poner ahí canción, ¿no? Vamos a ponerle algún efecto, por ejemplo el efecto de neón. Vamos a ponerle un color, no sé, blanco. Vamos a cambiarle el tamaño de la letra. Vamos a ponerle 120. No sé, lo puedo poner por ejemplo en medio o arriba. Vamos a darle un efecto de animación, ¿no? Que entre ahí como una cortina. Vamos a darle a reproducir. Y hay otros elementos si quieren componerlo, ¿no? Si quieren darle todavía mucho más, o sea, que se vea mucho más interesante, no tiene que ser forzosamente un video. Podemos ir aquí a la parte que dice elementos y seleccionar cosas que sean animadas, por ejemplo los stickers. Vamos a darle aquí donde dice ver todo. Y aquí pueden ver, ¿no? Que hay muchos stickers, muchas imágenes, cosas que se están moviendo. Por ejemplo, vamos a ver este, ¿no? Que es como una especie de confeti que está cayendo.
y lo podemos poner ahí arriba, ¿no? Vamos a darle play. Y así pueden ir combinando un video con diferentes stickers y crear algo mucho más interesante que un video estático. De hecho, ni siquiera es necesario que haya, como en este caso, un video de fondo. Podrían seleccionar alguna otra cosa, como una foto. Vamos a ir aquí ahora a la parte de fondo y pueden seleccionar una imagen, ¿no? Ahí está la imagen. Vamos a ver que incluso algunas imágenes también se pueden animar si no la ponen como fondo. Por ejemplo, aquí lo hizo como fondo. Pero si nos vamos a la parte de fotos, pueden seleccionar algo. Por ejemplo, una textura, vamos a ponerle, no sé, nubes. Una foto de nubes. Voy a arrastrarla. La voy a hacer mucho más grande que el canvas, o que mi espacio de trabajo, para que no lo interprete como el fondo, sino como una imagen. Y puedo hacer que se mueva. Okay, ahí pueden ver que tiene algo de animaciones. Son algunas animaciones un poquito limitadas. Y hay algunas que son adicionales, pero que tienen costo, ¿no? Pero pues bueno, para que vean que también pueden utilizar algo y no solamente los videos que ya trae. También, si estamos hablando de eso, de que estamos superponiendo diferentes elementos, pues podemos cambiar el orden. Por ejemplo, aquí si yo pongo la imagen, queda por encima de este elemento. Así que vamos a darle clic a este, seleccionamos en posición y vamos a decirle que lo queremos hacia adelante, ¿no? Le pongo mover adelante. Si todavía siguiera oculto, le vuelvo a poner mover adelante, ¿no? Hasta que quede ahí por encima de la otra imagen. Vamos a poner algún otro elemento. No sé, por ejemplo, aquí está fulanita caminando. Vamos a ponerla por acá. Y vamos a poner, no sé, podemos buscar algo, alguna carretera, un camino. Vamos a ponerle aquí, no sé, una flor. Digo, aquí ya estoy haciendo cualquier cosa, nada más para que vean que se pueden combinar diferentes elementos y tú como que crearte tu propio video, ¿no? Vamos a ver algo que pueda usar como piso, ¿no? Para que se vea como que está caminando. Vamos a seleccionar en la parte de aquí arriba camino. A ver si aparece algo. Por ejemplo, ahí salió un carrito. Y bueno, parece que no tenemos muchas opciones. No sé, por ejemplo, podríamos poner esta cosa por acá. Vamos a hacerlo grueso. Y este lo voy a poner mover adelante. Ahí está, ¿no? Y ahí queda por delante. Y cuando ya tengan todo lo que ustedes quieren, aquí otra vez, ¿no? Cambiando la duración, vamos a dejarlo en 7.9 segundos. Vamos a darle clic aquí arriba donde dice compartir. Le damos en descargar. Ahí está video MP4. Descargar, va a tardar un momento en lo que lo descarga y cuando termine de descargarlo les va a pedir un nombre. Le ponen el nombre que ustedes quieran y lo guardan en la carpeta de su gusto. Por ejemplo, lo pueden dejar en el escritorio. Ya que tienen ese video, ahora sí lo pueden subir al Canvas de Spotify. Y se seguirán preguntando, ok, ¿y cómo hago para subir ese video? Pues bueno, eso lo voy a explicar dentro del siguiente episodio. Es muy fácil también, bastante sencillo. Si lo quieren ver, los invito a que le den like a este video, se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se vayan a perder el próximo episodio. En un momento más estarán escuchando una de mis canciones y nos vemos en la próxima.